Bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Damos la gloria, la honra, el poder y la exaltación a Jehová de los ejércitos, a su Hijo amado Jesucristo y al Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Le damos la bienvenida a cada amigo, a cada hermano, a ese su programa de todos los días. Cristo viene ya. Padre maravilloso, Dios soberano Rey, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por tantas bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por esa fidelidad tuya, Señor, tan incondicional, y por ese amor tan incomparable. No se puede medir, Señor. Gracias. En este día te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Pido perdón por mi vida, mis acciones, mis pensamientos. Pido perdón por mi familia, por mis hijos, por mi hija, por mi madre, mis hermanos, toda mi parentela cercana, lejana. Señor, hoy la abandono a tus manos, Señor, declarándote y pidiéndote, gimiéndote, Señor, que tengas misericordia. Que seas tú transformándolos, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Pido perdón por la iglesia. Pido perdón por el cuerpo de Cristo. Pastores, evangelistas, adoradores, misioneros, Señor, cualquier obrero, ujier, Señor, perdónanos, Padre, porque conocemos de tu palabra, hemos manifestado o hemos visto manifestada tu poder y tu gloria, Señor. Hoy te pedimos perdón por el falso pastor, por el cizañero, el mentiroso, el hipócrita, Señor, el calumniador, Padre. Hoy te pido perdón por tu pueblo, Señor, llamados, escogidos, creación. Todos te fallamos, Señor. También te pedimos en este día que tú tengas misericordia y que tu Espíritu Santo se pase por cada clínica, por cada hospital, Señor. Padre, que seas tú restaurando a cada alma, Señor, que hoy enfrenta un diagnóstico y que está muriendo lentamente de cáncer, sida, leucemia, trombosis, tuberculosis, parálisis cerebrales, Señor. Que necesita un trasplante de riñones, Señor, que le hacen diálisis. Padre, que necesita un trasplante de hígado, de corazón, que está en una camilla, cuadrapléjico, en una silla de ruedas, minusválido, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo lleve sanidad, restauración, liberación en el nombre de Jesucristo. Hoy te pido, Señor, que seas tú inclinando tu oído y escuchando el clamor de tu pueblo, Señor. Hay un remanente, hay un pueblo, Señor, que clama, que gime, Señor, que intercede delante de tu presencia por la salvación de las almas, por las familias, por los matrimonios, por los hijos, Señor, que están en drogas, cautivos, por la economía, Señor, por la salud, por los que están en eminencia, Señor. Escucha el clamor de tu pueblo, Señor, y da respuesta conforme sea tu voluntad, la cual es agradable y perfecta. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tu palabra, Señor, sea la que convenza, que tu palabra sea la que juzgue, que tu palabra sea la que guíe. Es tu palabra como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Que sea tu palabra la que convenza de pecado, de juicio, de justicia y de verdad. Y que sea ella misma la que haga el efecto necesario lo que es enviada. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Quiero compartir una porción de la palabra, una corta enseñanza que el Señor me regalaba. Y es sobre hijos de Dios, caminando como escogidos, escuchando a la voz del Señor. Y vemos que la vida cristiana es como un viaje de fe, de un transitar de obediencia, donde todos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, somos llamados a vivir de acuerdo con el ejemplo que Jesucristo nos dejó en sus enseñanzas, las cuales las encontramos en su palabra en la Biblia. Reconocer la gracia de Dios, responder positivamente y activamente a su llamado y esforzarnos por vivir una vida que refleje el amor, la compasión y la santidad de Dios en nosotros. La Biblia nos habla de un llamado a la salvación, pero también de una elección especial por parte de Dios. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, para seguir a Jesús de manera comprometida. Esto implica no predestinación, sino más bien como una invitación de servir a Dios, de agradar a Dios, de tomar la decisión y empezar a transitar el camino correcto que nos puede llevar a una vida eterna. Caminar en luz. El Hijo de Dios debe caminar como escogidos. Y ser escogido implica vivir en la luz de Cristo. Porque Él es la luz.
reflejando en todo momento su carácter, sus enseñanzas en la vida diaria. Implica tomar decisiones que honren a Dios, ser ejemplos para otros, no ejemplos negativos, ejemplos positivos para otros, ser una influencia para el bien de las almas. Estamos llamados a la obediencia, a la fe. La vida del cristiano escogido se caracteriza por la obediencia. Nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios y la fe en sus promesas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Confiar en Dios en medio de las dificultades, buscar su guía en cada situación y perseverar en el camino de la fe. Eso es el camino de un escogido. Ser transformados, buscar la santidad, caminar como escogidos también implica un proceso de santificación donde la gracia de Dios transforma el corazón y la vida del cristiano. Un crecimiento espiritual continuo donde el creyente, donde el cristiano se esfuerza por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y reflejar su carácter. Porque nosotros debemos reflejar su carácter. Un propósito. Debemos tomar la decisión, la elección. Ser escogido no es un fin, no, sino que tiene un propósito. Desde antes de la creación fuimos escogidos. Nosotros, cristianos, creyentes, somos llamados a ser luz en el mundo. A ser luz en medio de tinieblas, porque el mundo está cubierto de tinieblas. Y somos llamados a ser luz en este mundo, a testificar de Cristo, a ser instrumentos en sus manos para la salvación de otros. Caminar como escogidos es un viaje continuo de fe, de obediencia y de transformación, donde el creyente se esfuerza o donde nosotros nos esforzamos por vivir de acuerdo con el ejemplo de Cristo que nos dejó en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y enseñar de la Biblia, transmitir el mensaje de salvación. Lo que por gracia recibiste, por gracia vamos a dar. Reflejar su amor. El cristiano debe reflejar el amor, la misericordia, la humildad, la compasión y la santidad en este mundo caído, en este mundo de pecado. Ahora la pregunta es, ¿somos escogidos? ¿Estamos caminando como escogidos? ¿O todavía sigue el pueblo caminando como llamado? ¿O todavía sigue caminando como creación? El apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Éfeso, donde enfatiza que ellos fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y este es un desarrollo al cual nosotros también hemos sido llamados a participar, de dar frutos en nuestras vidas. Y vamos a Efesios, capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 15. Leo palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mire cómo nos llama el apóstol Pablo. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hoy nos dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en el mundo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para con todos. Entonces, mire cómo el Señor nos enseña en su palabra que desde antes de la creación fuimos escogidos. No tan solo llamados, fuimos escogidos, y se dirige a nosotros como santos. Porque debemos llegar a un punto de santidad. La palabra dice el que esté santo, santifíquese más. Y el que no esté santo, procure la santificación. Y una parte importante de nuestra fe precisamente es esa. Y es creer que somos escogidos. Es creer que somos escogidos por Dios. Asimismo, Él, quien nos ha llamado, completará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Dios no llama ni escoge a nadie al azar, ni es por equivocación, no. Él preparó todo desde antes de la fundación del mundo, y durante el tiempo de gracia en Jesucristo lo hizo posible a través de la muerte de su unigénito y la resurrección. Gracias a él obtuvimos el perdón de pecados. Lo leímos en el versículo 7 de Efesios capítulo 1, y podemos crecer con toda sabiduría e inteligencia a través de la abundante gracia que nos ha sido dada. Lo leímos en el versículo 8 del capítulo de Éfeso, capítulo 1. Y hay una esperanza en Jesucristo, una nueva y mejor esperanza para todos nosotros que hemos nacido siendo esclavos de nuestro propio pecado. ¿Sabes que el pecado es lo que nos aparta de la presencia del Señor? ¿Sabes que el pecado es lo que nos aparta de la salvación? El pecado que hemos heredado, que ha seguido en la humanidad durante generaciones, ha sido la causa de tanta angustia, de tanta enemistad, de tantos pleitos entre personas, entre familias, aún de muerte. Hay esperanza para salir del pecado y comenzar una vida victoriosa sobre el pecado, del cual estábamos atados, porque todos tenemos el pecado adámico, nacimos con el pecado, y ese pecado viene y se transmite nuevamente de generación en generación, pero podemos entrar en una vida completamente nueva, y es con Jesucristo, donde actuamos según las virtudes de Cristo, donde caminamos según su voluntad, donde accionamos según su voluntad, en lugar de seguir nuestra propia voluntad y la enemistad que ésta trae, que ésta nos conlleva con el Señor. En lugar de tener exigencias, quejas, podemos estar agradecidos. Escucha acá, debemos estar agradecidos. En vez de maldecir, de renegar, podemos bendecir. Es tomar la decisión de aceptar ese llamado, de ser escogidos, de ser instrumento de honra. No hay mayor privilegio, no hay mayor complacencia, y no hay mejor llamado ni mejor vida que el llamado celestial que Dios nos ha dado. Cuán maravilloso, qué increíble y satisfactorio es formar parte de la obra de Dios, del desarrollo de Dios que está haciendo en nosotros, su pueblo, en este tiempo de gracia, porque somos salvos por gracia. Cada persona que siente el llamado de Dios en su corazón debe seguir este llamado con un corazón contrito, con un corazón humillado, al igual que la lección que Dios nos ha dado en Jesucristo. Entonces somos escogidos
para ser sus discípulos. Somos escogidos para seguir la vida conforme a las enseñanzas que nos dejó en las Escrituras, en la Biblia. Dios no nos pregunta sobre nuestro pasado. Dios no te pregunta sobre tu pasado, ni sobre nuestro origen familiar, nuestra descendencia, o por aquello que podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Él nos llama para ser sus discípulos. Nos llama para ser discípulos de Jesucristo. Y Dios puede hacer una obra excelente en sus discípulos, así como lo hizo con los 12 y así como lo hizo con tantos profetas, con tantos reyes, que cada uno tuvo su llamado. Y esta obra empieza cuando atravesamos la puerta hacia el discipulado, cuando nos preparamos, cuando abandonamos todo lo propio, todo lo del mundo y entregamos toda nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Ahí empieza y continúa la vida con el Señor. Y mira lo que nos dice Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice las Escrituras, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Me habla las Escrituras. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros como sus hijos debemos crucificar la carne, debemos crucificar las concupiscencias de nuestro corazón, debemos crucificar junto con el Señor todo lo que le desagrada y todo lo que nos aparta de su presencia. Mire que el apóstol me llama la atención y para decir estas palabras es porque de verdad se había entregado totalmente a Dios cuando dice, ya no vivo yo. O sea, Patricia murió, Patricia la que se gobernaba sola, Patricia la que hacía y vivía conforme a lo que le parecía, a su conveniencia, a la concupiscencia de su corazón. Esa Patricia ya no está. Esa Patricia ya no vive, sino Cristo vive en mí. Vemos que el apóstol lo entrega todo por el Señor, lo deja todo por el Señor. Le costó, claro que le costó. Y a muchos de sus discípulos cuando dice, miserable de mí, soy miserable, Señor, porque conozco tu palabra y sé hacer lo bueno, Señor, y termino haciendo lo que me aparta de tu presencia. Es un proceso, pero todo empieza con la disposición. Ahí empieza el camino, ahí arrancamos esa carrera para ser llamados hijos de Dios y llegar a una salvación. Y mire lo que continúa, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya la carne no me domina, esta ya no domina, es el Espíritu el que guía, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Conocemos la pasión, conocemos la muerte, conocemos cómo murió Jesucristo, cómo le coronaron de espinas, cómo lo azotaron. Conocemos claramente su sacrificio, el cual lo hizo por amor. Y es el mayor ejemplo que el Señor nos deja para vivir por amor, para ayudar por amor. A Jesús no le pagaron. No le prometieron casa, carro, beca. No. Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Y somos escogidos para ser sus discípulos. Somos escogidos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta es la obra de Dios en la que entramos cuando somos un completo sacrificio y no vivimos para nosotros mismos. Ya dejamos de vivir para nuestra concupiscencia, ya dejamos de vivir para lo que nos gusta. Ahora vivimos para el Señor. En este tiempo de gracia en el cual vivimos, Dios nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ahora y en la eternidad. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire cuánta promesa. Mire cómo el sacrificio, la resurrección de medio de los muertos de Cristo nos dio herencia incorruptible, no corruptible, incorruptible, no contaminada, reservada en el reino de los cielos para sus hijos, para nosotros, para ti, hermano que me escucha, para ti, amigo que me escucha. Dios nos trata y nos corrige porque somos sus hijos. Él no le puede llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Él no puede premiarnos cuando el pueblo está fallando. Dios debe tratar a sus hijos y debe corregirnos para que no se pierda ese sacrificio, esa salvación a través de la gracia. Para que más de su gloria y más de sus virtudes puedan volverse nuestra vida, nuestra esencia. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 1, lo leímos, pero vamos a leer del versículo 5. En amor habiéndonos predestinado, escucha acá, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y cuál cree que es el afecto de Dios si no es el amor? Si no es la misericordia, si no es la mansedumbre. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos con el prójimo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros imitamos a los demás, que invitemos a los demás. Eso es lo que el Señor quiere. Se necesita un tiempo de transformación para ser salvos y manifestar la plenitud en esta nueva creación, porque somos nueva creación. Dice las Escrituras que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso debemos usar las oportunidades que Dios nos da, el tiempo que Dios nos da para llevar su palabra, para extender el evangelio, para presentar las buenas nuevas de salvación. Todo lo que Dios envía a nuestro camino, gloria a Dios. Dios envía a nuestro camino es para bendición, es para vida eterna, para darnos una salvación. Nos estamos dando cuenta quiénes somos en realidad a través de las tribulaciones, a través de las pruebas. Nuestra propia vida es el pecado que mora en nuestra carne, el cual hemos heredado. Está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Porque nacimos de pecado. El mismo siervo dijo, nací en pecado. Y es necesario la transformación. Es necesario reconocer que estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Debemos reconocer que estábamos perdidos, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor hoy vino para dar vida y para darnos vida en abundancia, humillando nuestras vidas delante del Señor, reconocerle que debemos ser justificados, limpiados, lavados con su preciosa sangre. A eso estamos llamados, a testificar el amor de Dios, a testificar el poder de Dios, ser ejemplo para muchos, testimonio para muchos. Y Él nos liberta, Él nos sana en este caminar con el Señor, reconociéndole a Él todos los días, confesando todos los días que le fallamos para poder llegar a ser salvos por la eternidad, no por un siglo ni por Dios. ¿Sabe que seguir a Dios es algo incomparable? Es gratificante, es deseoso poder servirle con amor, con entrega, ser testimonios para bien, porque es que hay testimonios malos. Por eso cuando nos ven dicen, ¿y eso que es cristiano? Yo no escucho nunca que digan, ¿y eso que es católico? ¿Y eso que es testigo de Jehová? ¿Y eso que es mormón? No,
Siempre extienden el dedo y dicen, ¿y eso qué es cristiano? Porque debemos dar un buen ejemplo. Somos cartas leídas, somos libros abiertos ante los hermanos, ante el inconverso, ante las almas, sin olvidar y enseñar que solo Jesús puede hacer la obra gloriosa en aquellos que se mantienen fieles a su llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y es una oportunidad gloriosa, incomparable, que el Señor nos da. Y es servirle y ser llamados santos, ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio que mucho pueblo está enterrando, que mucho pueblo está descuidando, que a mucho pueblo está pasando por alto, acomodando la palabra a su concupiscencia, acomodándola. Cuando el Señor no me llamó a acomodar nada. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, versículos 2 y 13. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Hay que reconocerlo en todos nuestros caminos. Solamente Él puede enderezar nuestros caminos. Él puede enderezar nuestras veredas. Está en Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es una confirmación de una palabra que el Señor me regalaba esta madrugada. Somos nosotros, sus hijos, los que decidimos y disponemos el camino. ¿Qué camino queremos seguir? ¿El camino de Jesucristo? ¿El camino a la salvación? ¿O el camino amplio? ¿El camino libre? ¿El camino donde vive como se quiere, como se desea y como mejor nos parezca? Ese no es el camino que el Señor quiere que nosotros tomemos, sino el camino a la obediencia, el camino a la santidad, el camino a creerle al Señor, a ser testigos fiel de Dios, de su transformación. Por eso hay los pleitos, por eso las guerras, porque ha aumentado la maldad en el corazón de los hombres, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está en las Escrituras y se está cumpliendo. ¿Y qué estamos haciendo como escogidos? Porque somos escogidos. Hay mucho pueblo perturbado, hay mucho pueblo que ya no sabe por dónde va, hay mucho pueblo que se ha salido de la senda. Hay mucho pueblo que está desanimado. Mira lo que me dice Juan capítulo 14, versículos 5 y 6. Y con este versículo terminamos esta corta reflexión. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino a seguir. Él nos deja sus pisadas para seguir como ejemplo, como vida al Señor. Solamente debemos tomar la decisión de seguirle, de entregarle el corazón, de humillarnos ante su presencia, de reconocerle en todo momento que le fallamos, que todos los días pecamos. Todos los días debemos entrar en la intimidad y decirle: Señor, ayúdame a caminar contigo, ayúdame a vivir en obediencia para ti, ayúdanos, Señor, a luchar esa salvación. Somos escogidos, Padre. Ten misericordia de nosotros y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. La palabra del Señor dice que todos los pensamientos de Dios para sus hijos son de bien y no de mal. Siempre el pensamiento de Dios para tu vida, estés viviendo lo que estés viviendo, siempre son de bien. Y dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien, independientemente de lo que estés viviendo. El pueblo de Dios hoy está siendo mucho más procesado, mayormente procesado, porque es la única manera que el pueblo no se aparta de su presencia. Aún en su misericordia Él permite que nos volvamos a Él en medio de la tribulación, de la dificultad, pero que no nos pase como el faraón, que se endureció el corazón y fue destruido. Hoy debemos reconocerle al Señor el camino que estamos llevando. Si no es agradable al Señor, enderezar, pedirle, porque Él es el único que endereza nuestras veredas.
nuestros caminos. Pedirle al Señor con gracia, en misericordia, humillación, de gratitud por su amor, por su fidelidad, que siendo sus escogidos fallamos y que necesitamos y dependemos de Él todos los días de nuestra vida, aún mayormente que el aire. Aún mayormente que el aire. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Tu palabra viva es eficaz. Yo te pido, Señor, que esta palabra toque el corazón de tus hijos. Padre, que sea tu palabra la que transforme, convenza, guíe, alumbre cada paso que damos, Señor, por ese camino a encontrar esa puerta estrecha que nos lleva a una vida eterna, Señor. No nos sueltes de tu mano, Señor. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, no lo borres, Padre. Por más equivocaciones que tengamos, no lo borres, Señor. Ten misericordia de tus hijos, oh Dios. Ten misericordia de nosotros en este día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en los corazones. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente sus vidas. Para terminar, quiero hacer un llamado a vos. Nuestros jóvenes se están perdiendo. Nuestros niños se están perdiendo. Y hoy estoy tocando el corazón de los siervos para que me llamen. Ahí está en pantalla el número. Y diga, hermana Patricia, quiero adoptar un joven de la calle. ¿Sabe cuántos niños, sabe cuántas mujeres, adolescentes, niñas hoy están en las calles como habitantes de calle, refundidos en la droga, y el enemigo piensa que ya los destruyó, que ya los mató, cuando el Señor tiene la última palabra y nosotros somos esos instrumentos? Sí, oramos, sí, ayunamos, clamamos por las almas, pedimos por las almas, pero también debemos actuar por las almas. Llámeme y diga, quiero adoptar un niño, un joven de las calles en una fundación. Hay fundaciones económicas cristianas con convenio que nos ayudan a restaurar estos jóvenes. Llámeme, diga, contácteme con la fundación. Busque el joven que quiere levantarse, que quiere salir de las drogas, y yo le financio su mensualidad. Seamos instrumentos no solamente de oración, sino también que podamos actuar a favor de ellos. Saquemos un alma de las calles. Dios les bendiga grandemente. Mil y mil bendiciones. La paz sea con todos ustedes. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendiciones.